Dirigiéndose a los queridos hijos de la Iglesia, se les llama a prestar atención a las profundidades secretas del alma. Testifica cómo una oposición invisible penetra en cada hogar y afecta a cada alma humana. Esta oración no es solo un atributo externo de un acto litúrgico, ni un sonido vacío que se lleva el viento del olvido. Se presenta como un escudo poderoso y una espada tajante, tan sencilla y a la vez inquebrantable como el aliento mismo de una fe sincera. Pide que se reciba con calma, con profunda concentración interior y con una disposición inquebrantable a la obediencia a la voluntad divina. A los que oran no los mueve un miedo animal, sino un amor sincero, no dudas confusas, sino una confianza ilimitada. En esta oración, los fieles se unen a la hueste celestial, invocando al patrón y protector de la Iglesia, el gran Arcángel Miguel, para que los fortalezca en la verdad inquebrantable y la firmeza espiritual. Que expulse de sus corazones la mentira, la confusión del espíritu y la profunda tristeza, y los guíe por el camino de la vida en la luz resplandeciente del Evangelio. En esta oración se traza un camino desde la humilde súplica hasta la gratitud sincera, desde la inquietante preocupación hasta la profunda paz interior. Que todo el que preste atención a estas palabras sienta la ternura paternal y el cuidado de la Santa Iglesia, así como la fuerza inquebrantable que emana del mismo Señor a través del servicio devoto de sus fieles arcángeles. No hay que temer la magnitud grandiosa de la batalla invisible, solo hay que temer el enfriamiento del amor en el corazón. Se nos llama a unificar los pensamientos dispersos, a reconciliar el corazón con Dios y a pronunciar juntos esa oración que no solo fortalece las almas, sino que también purifica los caminos de la vida. Dirigiéndose al Arcángel Miguel, uno se presenta ante el rostro de Dios, confiándole plenamente su ser y su morada, Entrega bajo su protección su memoria y sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, tanto del día actual como de la noche venidera. Contemplando su propia fragilidad, el ser humano pide que se fortalezca su espíritu con valor. En su corazón se desea encender la llama de una devoción ferviente al Señor, para que pueda rechazar el mal con aversión y aceptar el bien con amor, permaneciendo inquebrantable cuando los torbellinos de las tentaciones intenten derribarlo. El Arcángel Miguel, percibido como un valeroso guerrero de la luz, es invocado para afirmar a esta persona en el resplandor de la luz divina. Como guardián del orden celestial, está llamado a ordenar todo lo disperso dentro de él, los impulsos de deseos que corren en diferentes direcciones, los miedos que ahogan la oración sincera, las dudas que bloquean el camino hacia la paz interior. Que la espada flamígera de la verdad que posee el arcángel corte las ataduras de las pasiones pecaminosas y la indecisión arraigada. Que su mirada pura y penetrante saque al ser humano de la oscuridad del autoengaño a la claridad indudable de la voluntad divina. El Arcángel Miguel, conocido como el valiente defensor de la Iglesia, es invocado para cubrir al ser humano como un poderoso escudo de las flechas voladoras del mal, la calumnia venenosa y las tentaciones insidiosas. Debe convertirse en un muro inquebrantable allí donde la esperanza humana comienza a desmoronarse. Debe servir como una fortaleza inquebrantable en aquellos momentos en que el espíritu maligno susurra falsas justificaciones para manifestaciones de frialdad, tristeza opresiva o indiferencia. Ante el Altísimo, el ser humano reconoce humildemente su propia debilidad y confía su lucha interior a la sabia guía del Arcángel. Pide que le enseñe a pronunciar un simple pero firme sí a la voluntad divina y también a cerrar las puertas a todo lo que trae destrucción
y a abrirlas de par en par a la gracia, o a los estróteos, que las poderosas y resplandecientes alas del Arcángel Miguel disipen la oscuridad que envuelve los pensamientos humanos, para que pueda velar en el momento adecuado y encontrar reposo cuando el Señor le conceda la paz. Finalmente, se pide el espíritu de obediencia a la verdad para que las palabras del ser humano estén en armonía con sus acciones y sus acciones, a su vez, correspondan a su profunda fe. Dirigiéndose al Arcángel Miguel, el suplicante le imploraba que dirigiera su mirada hacia su familia, así como hacia todos aquellos a quienes el Señor había unido a él por lazos de sangre y amistad inquebrantable. Pedía que los rodeara a todos con su poderosa protección. La oración se extendía a la eliminación de su hogar de toda división que, como veneno, envenena las palabras y las relaciones. Deseaba que se secara la raíz misma de la irritación y que los recuerdos dolorosos que queman el corazón y multiplican la frialdad fueran sanados. El suplicante también imploraba al Altísimo el don de la sabiduría para saber hablar en el momento oportuno y guardar silencio cuando fuera necesario, para pedir perdón rápidamente y perdonar las ofensas con generosidad, sin llevar cuenta de las transgresiones y sin posponer la reconciliación. Rogaba para que la paz divina permaneciera en ellos, como una luz serena que no se apaga ni al amanecer ni en la profunda noche. Su petición apremiante era que fueran afirmados en el trabajo honesto, en la palabra veraz, en el cuidado sincero de los débiles y en la inquebrantable fortaleza frente a las adversidades de la vida. Si de repente el miedo se había arraigado en sus hogares, pedía que se les liberara de él. Si la mentira había encontrado refugio, que se desenmascarara. Y si la tristeza se apoderaba de los corazones, que se llenaran de valor y alegría. Además, se dirigía al Arcángel Miguel con la súplica de ser guiado para no dejarse seducir por caminos fáciles que inevitablemente conducen al vacío y la esterilidad, sino para seguir siempre el sendero donde se produce la verdadera educación del alma y del corazón. El suplicante pedía que lo levantaran en los momentos de cansancio, que lo humillaran cuando le sobrevenía el orgullo y que, cuando se perdiera en los laberintos de la vida, lo regresaran a la sencillez inmaculada del Evangelio. Confiaba al Arcángel sus planes y anhelos, pidiendo que los purificara de la vanidad superficial, de la prisa irritante que nubla la mente y de la ansiedad codiciosa que atormenta el espíritu. Sus compromisos debían ser firmes, sus intenciones cristalinas y su mirada directa e inquebrantable. Imploraba que le enseñara a percibir en la vida cotidiana las señales silenciosas, casi imperceptibles, de la guía divina, ya sea una persona que necesita ayuda urgente, la palabra adecuada que debe pronunciarse, el siguiente paso que debe darse o la pausa necesaria que debe aceptarse. Y, finalmente, pedía que le enseñara a mantener el silencio del corazón en medio del ruido universal del mundo, para que la voz sagrada de Dios no se perdiera en el estruendo caótico de sus propios pensamientos. Se invoca insistentemente al Arcángel Miguel con la petición de erradicar toda manifestación de falta de perdón, si ésta se ha ocultado en las profundidades del alma humana. Asimismo, si la envidia, como una mala hierba, se ha arraigado en el corazón, se le suplica que la arranque por completo. Y cuando la fe, como una caña al viento, comienza a flaquear, se invoca su fuerza para darle una solidez inquebrantable. Se ora para que vaya adelante, iluminando los senderos cuando el camino de la vida se envuelve en la niebla del engaño y la mentira, para que el ser humano no sucumba a la tentación y no se una a las fuerzas de la oscuridad, ya sea por la presión del miedo
o por un beneficio momentáneo. Se le pide que establezca una guardia invisible en los labios, para que el ser humano no dé al enemigo la oportunidad de obtener poder sobre él mediante palabras imprudentes, ya sean groserías, cinismo mordaz, murmuraciones inapropiadas o indiferencia dañina. Se acude a él en busca de protección contra el espíritu insidioso de la pereza, que hábilmente se esconde detrás de pretextos plausibles y justificaciones decentes, así como contra el orgullo, que a menudo se disfraza con palabras elegantes y hermosas. Se le implora que conceda un corazón que arda en oración sincera y que mantenga la sobriedad mental ante las pruebas, para que el alma humana no ceda a las fluctuaciones cambiantes del estado de ánimo, sino que se mantenga inquebrantable en la sólida roca de los mandamientos divinos. Se le pide que lo cubra con su poderosa sombra cuando el frío penetrante de la tentación intente entrar, y que lo saque a un espacio amplio y abierto cuando la angustia opresiva comience a abrumar el espíritu. Se recurre con insistencia al arcángel Miguel para que guíe a la persona a través de los recuerdos de sus caídas y errores pasados, dirigiéndola hacia una gratitud sincera. Gracias a la misericordia divina, el ser humano no se propone alcanzar la perfección absoluta, pero tampoco permite que el campo de su alma sea invadido por la desesperación devastadora. Eleva su mirada al Señor, confesando con profunda humildad su poder ilimitado y su bondad inagotable, e implora al arcángel Miguel, ese gran líder de las huestes celestiales, que lo apoye en el espinoso camino de la verdadera penitencia. Se le pide que le conceda al ser humano el verdadero valor para reconocer abiertamente la verdad sobre sí mismo, tanto ante el Altísimo como ante los hombres, si tal reconocimiento sirve a la salvación del alma. Se le ruega que le enseñe cómo debe reparar el daño causado, si sus acciones han provocado dolor o sufrimiento a alguien. Se le implora ayuda para mantener la fidelidad incluso en los asuntos más insignificantes, sin descuidar las responsabilidades sencillas, pero tan importantes que como hilos finos tejen el tejido de la santidad de la vida cotidiana. Que el enemigo no encuentre ninguna puerta abierta en el alma del ser humano. Que en la morada de su alma reine siempre la luz, porque sus ventanas están abiertas hacia Dios, y que permanezca la pureza, ya que toda disputa y mentira han sido expulsadas irrevocablemente de sus límites. El orante se dirige al arcángel Miguel con un llamado a trazar alrededor de él un círculo inquebrantable de protección divina. Se pide esta valla en las más diversas esferas de la existencia, en los viajes lejanos y en las paredes del hogar, en los sutiles movimientos del pensamiento y en cada palabra pronunciada, en el trabajo diligente y en el descanso deseado. Cuando amanece un nuevo día, desea que el arcángel marche al frente, indicando el camino. Cuando los párpados se cierran por la noche, el orante pide una vigilancia incansable que proteja su sueño, que los ángeles de Dios, invisibles pero poderosos, lo rodeen con su coro silencioso. Este entorno está llamado a servir como un recordatorio constante. El mundo invisible posee una realidad mucho mayor que el polvo perecedero de la carne. La palabra pronunciada en oración supera en fuerza a una espada afilada. La mansedumbre siempre prevalece sobre la obstinación, y la humildad abre las puertas de la misericordia. Por la buena voluntad de Dios, en su alma debe erigirse un altar interior, en el que la llama del sacrificio de alabanza nunca se apague, sino que arda incesantemente. Y si las tormentas de la vida levantan sus olas, el orante espera la presencia del arcángel Miguel en medio de estas turbulencias. Esto le permitirá
atravesar la tormenta no gracias a su propia habilidad o fuerza, sino exclusivamente gracias a la inquebrantable fidelidad del Señor, a quien el mismo arcángel y toda la hueste celestial sirven con devoción. Al arcángel Miguel se le vuelve a rogar encarecidamente que no permita olvidar la verdad principal. La gran batalla entre el bien y el mal ya tiene un vencedor. Cristo, con su cruz, aplastó todas las fuerzas de la oscuridad, y es a esta bandera a la que el orante se aferra, viendo en ella su esperanza y su apoyo. Pide que cierre sus oídos a cualquier susurro de desesperación que pueda intentar penetrar en su conciencia. Al mismo tiempo, desea que su oído esté abierto a la palabra vivificante de la Escritura, que trae consuelo y verdad. Se invoca al arcángel para que guíe al ser humano a la fuente donde el alma puede saciar su sed, bebiendo agua viva. Este es el deseo de evitar los charcos turbios de los errores y no confundir el falso brillo con el verdadero valor. El orante busca hacer su fe tangible y concreta. Debe manifestarse en obras de misericordia y justicia, en la custodia incansable de la pureza del corazón, en el cuidado sincero de los demás, así como en el desarrollo de una paciencia que no se quebrante al primer golpe del destino. Se le enseña a alegrarse de cada nuevo día, percibiéndolo como un don inestimable y no como un trofeo que hay que conquistar. Las dificultades las busca aceptar como una escuela de vida y no como una sentencia severa. Finalmente, aprende a ver a las personas como un reflejo de la imagen de Dios y no como un obstáculo potencial en su camino. En su oración al arcángel Miguel, el creyente confía con profunda fe a él, a quienes se sienten más débiles y a quienes poseen mayor fuerza. Extiende su cuidado tanto a quienes le brindan su amor como a quienes, por alguna razón, se han distanciado. En esta oración resuena la preocupación por quienes buscan incansablemente la presencia divina, así como por quienes, cansados de largas búsquedas, han perdido el fervor de antaño. El orante pide que la protección invisible del arcángel Miguel permanezca siempre sobre ellos, que él les conceda un consuelo que no engañe con falsas promesas, una esperanza que no conozca desilusiones y una luz que no ciegue con su brillo, sino que sirva de guía fiel. Y cuando todas estas personas sigan su camino de vida, unidas en un viaje común, el orante ruega para que el arcángel les indique dónde deben girar hacia la misericordia, dónde es apropiado detenerse para una oración concentrada y dónde deben acelerar el paso del amor, mostrando compasión y cuidado. Esta súplica sincera, el orante la confía al arcángel Miguel con la misma confianza ilimitada con la que un niño pone su pequeña mano en la mano fuerte y segura de un adulto. Sabe firmemente que no quedará sin ayuda, porque la generosidad de Dios es inagotable y la fidelidad del arcángel Miguel es inquebrantable. El orante pide que el arcángel Miguel escuche su oración y lo fortalezca en una fe que no vacila ante los vientos de la duda, que le sea concedido un corazón capaz de discernir sin error la luz engañosa que solo atrae y ciega de la verdadera luz que emana del Señor y calienta las profundidades del alma. Ruega para que no lo seduzca el brillo externo o los aplausos fugaces de la vanidad mundana, que su verdadera alegría radique en agradar a Dios y no en buscar la aprobación de la multitud. El orante se dirige al arcángel Miguel, que está ante el rostro del Altísimo, pidiéndole que le enseñe a valorar la voluntad de Dios por encima de todos los consejos melifluos que al final conducen al vacío. Cuando la ansiedad se eleva en su pecho y los pensamientos, como pájaros asustados, golpean las paredes de la duda,
pide al arcángel que venga y los calme con su presencia, infundiéndole una paz que es más fuerte que cualquier argumento lógico. El orante aspira a ser fiel, no porque comprenda todos los misterios del ser, sino porque confía plenamente en aquel que lo creó y lo amó. Se invoca al arcángel Miguel para que tome bajo su protección los caminos del ser humano cuando éste emprende el responsable campo del servicio. Que ni el cansancio abrumador, ni la penosa incomprensión de los que le rodean, ni la distancia y frialdad de los corazones humanos detengan sus pasos decididos. Que le sea concedido un espíritu de paciencia ilimitada, para que no se entregue al desánimo cuando sus esfuerzos sinceros quedan sin el debido reconocimiento, cuando el bien que emana de él se encuentra con la indiferencia total y el amor no haya respuesta alguna. Que le sean enviadas fuerzas para seguir dando su amor, incluso si a cambio solo recibe un silencio opresivo o una amargura hiriente. Es extremadamente importante que su generosidad provenga del origen divino y no de los caprichos pasajeros de su propio corazón. Se pide que le enseñen a mantener una fidelidad inquebrantable incluso en los asuntos más pequeños, porque es en esto, como se sabe, donde nace la verdadera fortaleza del alma. Es necesario protegerlo de cualquier queja y de las comparaciones tortuosas de sus logros con los éxitos de otros. Desea alegrarse sinceramente del don recibido y cumplir con total dedicación lo que le ha sido confiado, percibiéndolo como un servicio sagrado a aquel que lo ve absolutamente todo y recompensa cada acción debidamente. El arcángel Miguel es invocado también para que aparte del ser humano el espíritu de división que suele poner en su boca palabras de condena y amargura cáustica. Que le enseñe a mantener una paz inquebrantable en su lenguaje, para que hable no para destruir y hacer daño, sino exclusivamente para construir y fortalecer. Es importante que sus palabras permanezcan puras de toda mentira, de cualquier exageración y de comentarios ofensivos. Que le sea concedida la sabiduría del silencio cuando las palabras puedan causar mucho más dolor que beneficio, y que le sea concedido el valor de hablar con audacia cuando la verdad necesite urgentemente su voz. Es necesario poner una guardia incansable en sus labios, para que no abra la puerta al enemigo con una palabra descuidada o imprudente. Que su lengua se convierta en un noble instrumento de oración, de consuelo sincero, de consejo sabio y de profunda gratitud. Que de su boca nunca salga veneno, sino solo aquello que es capaz de elevar el corazón humano y dirigirlo hacia el bien indudable. Y si aún así peca con palabras, que se le ayude a corregirlo inmediatamente y a humillarse, para que el mal no pueda echar raíces profundas en su alma. Consciente de la profunda necesidad de apoyo espiritual, el ser humano se dirige al arcángel Miguel, implorando el fortalecimiento en la pureza de corazón. Aspira a que todos sus pensamientos y deseos se dirijan exclusivamente a lo que agrada a la voluntad divina y no a los bienes terrenales fugaces y vacíos. La súplica se dirige a la liberación de la codicia que todo lo consume, la cual, como una enfermedad insidiosa, es capaz de esclavizar el alma, convirtiéndola en prisionera de las pasiones materiales. Asimismo, el ser humano busca la liberación de la lujuria, que nubla la mente, privándola de claridad y verdadera libertad. Un aspecto importante de esta súplica es el deseo de aprender a valorar el cuerpo humano no solo como una envoltura física, sino como un templo sagrado del Espíritu Santo, protegiéndolo de la profanación y del uso para complacer debilidades transitorias.
El ser humano desea que sus pensamientos estén siempre iluminados por la luz, que sus intenciones se distingan por la sencillez y la sinceridad, y que sus acciones estén llenas de honestidad. En caso de que las fuerzas enemigas se acerquen, intentando tentarlo a través de imágenes engañosas, recuerdos inquietantes o deseos súbitos e impuros, pide al Arcángel Miguel que los disipe con la poderosa luz de Dios y lo proteja con su espada invencible. Y finalmente, el ser humano implora que le conceda la fuerza inquebrantable para apartarse de todo lo que pueda humillar o profanar el alma, y para seguir resueltamente el camino hacia esa pureza radiante que es la característica distintiva de los santos y que otorga una firmeza inquebrantable a todos los creyentes. En momentos de especial vulnerabilidad, cuando las fuerzas físicas del ser humano se agotan y su espíritu se inclina a la tristeza, él confía con plena fe estas horas de su fragilidad al Arcángel Miguel. La oración de protección se eleva contra la melancolía, ese estado destructivo que devora sin piedad la alegría interior, y contra la apatía, que es capaz de ahogar la voz de Dios en el corazón, volviéndolo indiferente y apático. El ser humano pide que se afirme en él una alegría sencilla y humilde, esa alegría que proviene de la profunda conciencia de la existencia de Dios y de su presencia inmutable a su lado. Desea que, incluso en los días más difíciles, encuentre fuerzas para dar gracias por los bienes más pequeños, por cada aliento, por el pan de cada día, por las personas cercanas, por la preciosa oportunidad de dirigirse a Dios en oración, pues esta gratitud profunda y sincera, cree él, se convertirá en un escudo seguro que lo protegerá del abismo de la desesperación. En momentos de profunda desesperación, cuando su corazón se envuelve en la oscuridad, ruega por una presencia invisible a su lado. Implora que se derrame en él una chispa de luz celestial, para no perder el valor y no caer en el desánimo. Anhela aprender a percibir las pruebas de la vida no como un callejón sin salida, sino como un camino que se abre hacia un propósito superior. En las enfermedades busca no una maldición, sino una oportunidad de purificación y transformación espiritual. En la amargura de las pérdidas aspira a ver no un final, sino una llamada a encontrar una esperanza aún mayor e inquebrantable. Que nada terrenal pueda hacerle olvidar la cercanía indudable del Señor, su apoyo omnímodo. Invoca al Arcángel Miguel para que sea un fiel compañero de sus pensamientos, dirigiéndolos y protegiéndolos. Pide que fortalezca su mente, para que no vacilen dudas, oscilando entre la verdad inmutable y la mentira insidiosa. La oración se eleva para que le sea concedida la claridad de juicio, la capacidad de discernir sin error las manifestaciones espirituales, de determinar con precisión dónde se manifiesta el Espíritu de Dios y dónde se enmascara hábilmente el engañador astuto. Pide que le enseñe a no ceder a cada impulso o inspiración repentina, sino a verificar cuidadosamente cada moción con la luz del Evangelio y la sabia enseñanza de la Iglesia, que su mente nunca se enaltezca con un conocimiento arrogante, sino que sirva humilde y devotamente a la verdad superior. Busca protección contra toda clase de errores, contra falsas doctrinas que a primera vista parecen llenas de sabiduría, pero en realidad arrastran a un abismo espiritual. Su verdadera sabiduría, cree él, no debe manifestarse en construcciones verbales elegantes, sino en la sinceridad del corazón y la inquebrantable sencillez de la fe. Pide que le conceda una comprensión profunda y clara, para que pueda meditar constantemente en la santa palabra de Dios, encontrando en ella una fuente inagotable
y una guía segura para cada uno de sus pasos. Invoca al Arcángel Miguel para que sea el guardián incansable de su esfuerzo orante. Cuando se postra ante el Altísimo, pide que se elimine todo lo que pueda distraer y turbar sus pensamientos, interrumpiendo su concentración. Busca protección contra la dispersión atormentadora, contra la fatiga física y, lo que es especialmente importante, contra la pereza espiritual que debilita la voluntad. Aspira a que su oración no sea una formalidad muerta, sino verdaderamente viva y llena de significado. Que su corazón preste atención a cada palabra que pronuncia y no solo las repita mecánicamente. Que su mente no divague sin rumbo por el desierto de pensamientos vacíos e insustanciales. Pide que le conceda la fuerza inquebrantable para orar incluso en aquellos momentos en que los sentimientos se desvanecen, cuando el trabajo de la oración parece seco e insoportablemente pesado, para que siempre recuerde, la oración no es un juego efímero de emociones, sino un acto profundo de fidelidad y amor incondicional. Desea que su corazón se ablande en el proceso de la oración y que su alma se abra completamente a la gracia divina. Y si de repente cae en un letargo espiritual o una peligrosa indiferencia, pide que lo despierte de este estado. Ruega que le recuerde ante quién está en ese momento y por quién pronuncia cada una de estas palabras sagradas. Que su oración se convierta en el verdadero aliento de su alma, siempre constante y cristalina. Que el Arcángel Miguel le conceda al ser humano la gracia de ser sensible y atento a su prójimo. Que esté sólidamente protegido de la opresiva indiferencia ante el sufrimiento ajeno, que adquiera un corazón lleno de ternura y perspicacia, capaz de reconocer las necesidades de quienes lo rodean, así como manos dispuestas a brindar ayuda activa de inmediato. Que el Arcángel Miguel lo instruya en el arte de compartir sus bienes no por exceso, sino movido por un amor puro y desinteresado. Que no pase de largo ante quien pide apoyo, incluso si tal participación parece incómoda o conlleva dificultades. Que su bondad se manifieste en silencio y con humildad, sin buscar alabanza ni recompensa terrenal. Que el Arcángel Miguel le enseñe a amar sin esperar beneficios a cambio, a servir sin quejas ni murmuraciones, a dar sin sombra de arrepentimiento. Que el prójimo vea en sus acciones y actitudes un verdadero reflejo de la misericordia de Dios, y que a través de estos actos sencillos pero sinceros resplandezca su amor divino. Si su corazón comienza a endurecerse, que el Arcángel Miguel lo ablande. Si se cierra a la compasión, que lo abra de nuevo al mundo. Arcángel Miguel, que dirija su mirada penetrante sobre la Iglesia de Dios. Que su baluarte sea inquebrantable y que la proteja de todos los ataques visibles e invisibles que buscan socavar sus cimientos. Que infunda una fortaleza inquebrantable a los pastores, inspire a los sacerdotes a un servicio celoso y anime a cada fiel laico, llenando sus corazones de fe y esperanza. Que la Iglesia resplandezca con la luz imperecedera de la pureza de su doctrina y la santidad impecable de la vida de cada uno de sus miembros. Que el Arcángel Miguel aleje de ella las tentaciones perniciosas que conducen a la división, el cisma y la difusión de falsas doctrinas capaces de enturbiar la claridad de la verdad. Que fortalezca su unidad inquebrantable en torno a Cristo Salvador, para que cada fiel se sienta no solo parte, sino una piedra viva y necesaria en el grande y majestuoso templo de Dios. Que el amor sea su fuerza inquebrantable, la verdad su luz guía, y la cruz su gloria eterna e imperecedera. Que el Arcángel Miguel le conceda el valor intrépido de llevar el Evangelio Salvador a un mundo que, a pesar de su frecuente rechazo, lo necesita profundamente.
para que los fieles no se avergüencen de Cristo, sino que con alegría y audacia den testimonio de Él, tanto con sus palabras como con toda su vida justa. Que el arcángel Miguel cubra a la iglesia con sus poderosas alas, como un escudo confiable, y la proteja de todas las flechas venenosas del enemigo que busca destruirla. El ser humano confía humildemente al arcángel Miguel su futuro, que éste no esté bajo el peso de las preocupaciones, sino iluminado por la luz de la esperanza, que adquiera la sabiduría de no edificar el fundamento de su existencia sobre el terreno movedizo del miedo, sino de afirmarlo en la confianza inquebrantable en el Altísimo, reflexionando sobre los días venideros, que le sea concedida la memoria inmutable de que todo destino reside en la diestra del Señor, que su espíritu no busque apoyo en las promesas humanas transitorias, sino que lo encuentre en la inquebrantable fidelidad divina. Fortalécelo en la convicción inquebrantable de que ninguna prueba terrenal, ya sean desgracias, profundas aflicciones, persecuciones crueles o peligros acechantes, es capaz de separarlo del amor omnímodo de Cristo. Que su corazón permanezca en profunda paz, porque está seguro y escondido en Dios. Y si inevitablemente llegan las pruebas, que se le conceda la fortaleza para enfrentarlas sin confusión ni pánico, con una firmeza inquebrantable de espíritu, sabiendo que el arcángel Miguel y todas las innumerables huestes celestiales permanecen a su lado, apoyándolo invisiblemente. Dirigiéndose al arcángel Miguel, el gran príncipe de las huestes celestiales, el ser humano se acerca a él con profunda humildad y confianza inquebrantable. Reconoce que la existencia terrenal es un camino arduo, abundante en batallas tanto evidentes como invisibles. Y reconoce sinceramente, sin la ayuda omnipotente de Dios y sin la poderosa intercesión del arcángel Miguel, inevitablemente se encontraría cautivo en las trampas insidiosas del adversario. Por eso eleva su voz en ferviente súplica, que el arcángel lo acompañe en cada instante de su camino, que fortalezca su espíritu cuando las fuerzas corporales y anímicas comiencen a agotarse, que lo guíe cuando el sendero de la vida se envuelva en tinieblas impenetrables o se vuelva incierto, que lo proteja cuando el enemigo invisible se acerque con sus engaños sofisticados y tentaciones seductoras. El ser humano anhela de todo corazón seguir el camino de la rectitud, pero la fragilidad de su propio corazón a menudo lo lleva a caídas y traiciones. Que el arcángel acepte su debilidad humana y la transforme en una fuerza inquebrantable, que disipe sus dudas, convirtiéndolas en la firme certeza de la verdadera fe, y que transforme sus miedos, llenando su corazón de una confianza profunda e incondicional en la providencia divina. Invocando a las fuerzas superiores, uno se dirige al arcángel Miguel con una petición ferviente de intercesión para nunca apartarse del amor de Cristo. Que sea guardado en una fidelidad inquebrantable, incluso en aquellos momentos en que las burlas mundanas se abaten sobre la fe, incluso cuando las reflexiones internas amenazan con arrastrarlo al abismo del desánimo. Es necesario que en su conciencia se arraigue firmemente la comprensión. La cruz del Señor no es solo un símbolo, sino un signo poderoso de verdadera victoria y de ninguna manera de derrota. Y la sangre de Cristo, derramada en el Gólgota, es una fuente vivificante de salvación y no una marca de vergüenza. Que siempre confiese a Jesús con valentía, tanto con sus palabras como con sus obras, completamente sin miedo, sin vergüenza y sin reservas. Este guerrero celestial que vence con la luz está llamado a ayudarle a superar el miedo a la oscuridad, porque se sabe a ciencia cierta que donde brilla plenamente la gracia de Dios,
la oscuridad no tiene poder para permanecer. Al arcángel Miguel también se le pide que proteja la mente del ser humano de la insidiosa soberbia, que a menudo se disfraza hábilmente de verdadera sabiduría, que no se le permita considerarse el único poseedor de la verdad y procurar imponer su voluntad a los demás como una ley inquebrantable, que se vuelva humilde, capaz de escuchar atentamente a los demás, de aprender incluso de las personas más sencillas, reconociendo que todo don verdadero desciende de lo alto. Es necesario librarlo de la tentación de despreciar a su hermano, de burlarse del débil, de cerrar su corazón a quienes son diferentes a él. Que la verdadera grandeza para él sea el servicio desinteresado y la verdadera sabiduría el amor omnímodo. Si su intelecto de repente se vuelve frío y calculador, que sea encendido por la llama de la misericordia. Si sus pensamientos se enredan en la vanidad mundana, que sean dirigidos de nuevo hacia las alturas celestiales. Los orantes se dirigen al arcángel Miguel con la petición de protección contra la violencia que lo abarca todo, que destruye sin piedad naciones enteras y priva a las personas de sus hogares. Lo invocan para que dirija su mirada hacia un mundo desgarrado, lleno de cicatrices de guerras, profunda injusticia, numerosos abusos de poder y amargas divisiones que desunen a la humanidad. Que se convierta en un escudo para los inocentes, un protector para los desposeídos y un apoyo para los perseguidos. En los corazones de las personas, según su convicción, debe encenderse una chispa de verdadero deseo de paz, un valor inquebrantable para perdonar las ofensas pasadas y una fuerza genuina para el diálogo. Solo entonces, creen, podrán derrumbarse los muros de odio erigidos y ante la humanidad se abrirán amplios caminos hacia la reconciliación. El orante eleva una oración por cada persona que sufre violencia, ya sea física o espiritual. Pide al arcángel que conceda a estas almas atormentadas la tan necesaria esperanza y que sane sus heridas con el bálsamo vivificante del amor divino, que a su lado aparezcan ángeles consoladores, capaces de aliviar su dolor. Además, el ser humano pide ser él mismo un instrumento de paz, para que sus palabras puedan apagar la llama del resentimiento que arde en los corazones, y sus acciones y gestos siembren incesantemente semillas de hermandad y comprensión entre las personas. El orante implora al arcángel Miguel que le enseñe a apreciar profundamente cada día vivido, percibiéndolo como un don inestimable. Confiesa que a menudo se pierde en preocupaciones ansiosas por el futuro o se sumerge en recuerdos nostálgicos del pasado, olvidando por completo que precisamente el momento presente es ese lugar sagrado donde lo espera el mismo Señor. El ser humano pide ayuda para aceptar cada nuevo día con sincera gratitud, viendo en cada uno de sus momentos una oportunidad única para manifestar amor, otorgar perdón y servir al prójimo. Desea que su tiempo no se malgaste en quejas inútiles ni se entierre en el abismo de la ociosidad vacía. En cambio, pide que sus horas adquieran el peso de la eternidad, llenándose de profundo significado. Que su trabajo se convierta en una ofrenda sincera, su descanso en un acto de plena confianza y cada encuentro con otras personas en un verdadero momento de gracia. El orante cree que si puede vivir cada día en la presencia invisible de Dios, el miedo al día venidero inevitablemente perderá su poder sobre él, pues entonces sabrá firmemente que el Señor mismo lo guía por la vida y el arcángel Miguel lo acompaña con su espada resplandeciente, protegiéndolo en todos sus caminos. Que el arcángel Miguel le conceda al ser humano la gracia de permanecer inquebrantablemente en estado de oración
incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles. Que nunca se agote su deseo de elevar súplicas al Altísimo, incluso si los cielos parecen silenciosos. El ser humano pide que le enseñe que el silencio divino no es señal de ausencia, sino que más bien representa un espacio sagrado para el crecimiento de la confianza, donde ocurre la purificación de su fe y el fortalecimiento de la esperanza. En momentos en que el alma se siente seca y vacía, que se le recuerde que el Espíritu Santo intercede incesantemente dentro del ser humano con gemidos inefables, y que Él, el gran y fiel guerrero, ahuyente al tentador que susurra sobre la futilidad del esfuerzo orante, sobre su inutilidad, sobre el desperdicio de tiempo precioso. El ser humano aspira a orar sin cesar, de la misma manera que el alma inhala y exhala vida, pues está profundamente convencido de que es precisamente la oración la que abre las puertas de la misericordia y es un pilar inquebrantable para toda la creación. Al arcángel Miguel se le suplica la liberación de las cadenas del egoísmo que mantienen al ser humano cautivo de su propio yo, que se le conceda la capacidad de abandonar la zona de confort habitual para encontrarse con el prójimo, que la vida no se centre exclusivamente en sus propias aspiraciones y caprichos, sino que el ser humano aprenda a mirar el rostro de su hermano, a reconocer su dignidad inalienable y a escuchar sus dolores, que se abran los ojos del ser humano para que pueda ver al sufriente, sus oídos para que escuche el clamor del que clama, sus manos para que las extienda al que cae y sus pies para que se acerque al que está solo. Que el ser humano no busque honores y recompensas mundanas, sino que realice todas las acciones movido por un amor sincero a Cristo. Y si sucede que el corazón del ser humano alguna vez se endurece y se cierra, que el arcángel Miguel lo atraviese con su espada justiciera, para que vuelva a latir al ritmo vivificante del Evangelio. Dirigiéndose al arcángel Miguel, el creyente confía con profunda esperanza a su cuidado a jóvenes que buscan el propósito de la vida, a niños cuya maduración ocurre en tiempos difíciles y confusos, así como a ancianos que llevan sobre sus hombros el peso de los años vividos. La oración lo invoca para que proteja a cada uno de ellos con su poderosa tutela, que la juventud inquisitiva encuentre en la fortaleza de la fe una brújula confiable que les indique el camino correcto, que los niños inocentes descubran en Dios un Padre amoroso y cuidadoso, y que los ancianos respetables saboreen la dulzura de la esperanza eterna que ilumina el ocaso de sus vidas. El orante pide que los proteja de la desesperación asfixiante, de las cadenas insidiosas, de las adicciones perniciosas, de las promesas engañosas que prometen una falsa felicidad, pero que al final siembran solo un vacío insondable en las almas. El deseo sincero es también aprender a transmitir esta fe con alegría genuina, con una consistencia envidiable y con paciencia ilimitada, para que cada nueva generación sea claramente consciente que no está sola en su camino, que los cielos acompañan cada uno de sus pasos y que tú, como gran príncipe de la hueste celestial, luchas incansablemente por su bienestar. Además, dirigiéndose al arcángel Miguel, el orante implora que le conceda un valor inquebrantable para enfrentar sus propias transgresiones. Con frecuencia, el ser humano experimenta un profundo temor ante la necesidad de un autoanálisis honesto y sincero, prefiriendo ocultar sus errores detrás de pretextos y justificaciones convenientes. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, reconoce, solo la verdad es capaz de otorgar la verdadera liberación.
Por lo tanto, pide al arcángel que lo acompañe en el espinoso camino de la penitencia, dirigiéndolo hacia el salvífico sacramento de la reconciliación con sincera humildad en el corazón. La oración se extiende para pedir ayuda en confesarse con la máxima honestidad, aceptar el perdón concedido con sincera gratitud y, lleno de determinación, levantarse de nuevo para vivir en un estado de gracia. Una parte importante de esta súplica es la petición de no permitir que el enemigo del género humano encadene el alma con los lazos de la vergüenza o la desesperación asfixiante. Que el arcángel Miguel siempre le recuerde que la infinita misericordia de Dios es inconmensurablemente mayor que cualquier pecado, incluso el más grave, y que cada caída, en lugar de quebrantarlo, solo lo impulse a buscar una y otra vez los amorosos brazos del Padre Celestial. Mirando al Padre, el ser humano se dirige al arcángel Miguel con la súplica de preservar su fe en el torbellino de las pruebas. Cuando las fuerzas mundanas se agotan, que la poderosa intercesión de la hueste celestial sirva de recordatorio de que el poder divino se manifiesta precisamente en la debilidad humana, en los momentos en que el mundo alrededor parece convertirse en polvo, que su corazón permanezca inquebrantable, afianzado en la roca inamovible de Cristo. Ninguna tormenta, por furiosa que sea, debe separarlo del amor omnímodo de Cristo. Aquel que hiere con la espada de la verdad es llamado a cortar de su existencia todo contacto con el engaño, a romper toda alianza con el pecado, a disipar cualquier sombra de desesperanza. Que su fe no quede en meras palabras vacías, sino que se encarne en una vida de abnegación, en un servicio generoso al prójimo, en un testimonio brillante y convincente. El ser humano expresa su profunda gratitud al arcángel Miguel. Agradece al líder celestial por su incansable protección, por la poderosa intercesión que se extiende sobre él y por el acompañamiento invisible pero perceptible en el camino de la vida. Reconoce que en numerosas ocasiones el arcángel lo ha librado de peligros invisibles y que su cuidado envuelve al creyente día y noche. Esta gratitud se extiende no solo a sí mismo, sino a todos los que están bajo la bendita protección del arcángel, a las familias, las comunidades, las naciones enteras. Que esta gratitud común se fusione en un majestuoso canto de alabanza al Dios Altísimo, quien envió a su arcángel, a Cristo, quien le confió la protección de su iglesia, y al Espíritu Santo, cuyo resplandor llena los cielos, y que un día, cuando el peregrinaje terrenal termine, pueda unirse al coro jubiloso de ángeles en la liturgia eterna, donde toda lucha cesará y reinará la victoria completa en la bendita presencia del Señor. Arcángel Miguel, majestuoso líder de las legiones celestiales, se convierte nuevamente en el destinatario de una profunda súplica. El creyente reconoce profundamente la grandeza de su misión divina y la bondad inmutable con la que el arcángel protege y acompaña a los hijos del Señor en sus pruebas terrenales, en medio de la incesante lucha espiritual. Se acerca a él con fe inquebrantable, no basándose en su propia supuesta rectitud o méritos, sino solo en el firme conocimiento de que la esencia suprema, por su misericordia ilimitada, ha puesto sobre sus poderosos hombros la sagrada encomienda de proteger a la humanidad de las intrigas del espíritu maligno. Que él, iluminado por el resplandor de la majestad divina, ilumine el camino de vida del orante, fortalezca su voluntad en la toma de decisiones, instruya su corazón para que bajo ninguna circunstancia se desvíe del camino recto indicado en el Santo Evangelio. Arcángel Miguel, a ti se dirige de nuevo la petición
de interceder para que la vida del ser humano adquiera una verdadera coherencia, para que sus pensamientos, palabras y acciones estén inseparablemente unidos por un espíritu de fe y misericordia. ¿Cuántas veces pronuncia palabras fervientes, llenas de sincera convicción, pero lamentablemente sus acciones posteriores a veces se desvían de los principios declarados, no siguiendo la misma noble dirección? Con frecuencia sus pensamientos están llenos de buenas intenciones, pero la debilidad humana a menudo prevalece sobre las buenas intenciones, traicionándolo. Ven, pues, en su ayuda. Enséñale a combinar armoniosamente su fe con las obras prácticas, su oración con el servicio activo al prójimo y su esperanza con una perseverancia inquebrantable en el logro de los objetivos espirituales. Que no se limite solo a escuchar la palabra de Dios, sino que también la ponga en práctica en la vida cotidiana con sincera sencillez y plena abnegación. Que el Santo Evangelio no sea para él solo un libro sellado, sino que sirva como una fuente inagotable de sabiduría y una guía confiable para cada paso. Invocando al Arcángel Miguel, los fieles imploran protección contra la indiferencia omnipresente que, como una sombra siniestra, se extiende por el mundo, envolviendo almas y mentes. Se observa cómo la frialdad espiritual se apodera de muchos corazones, la voz de la conciencia se silencia y las personas pierden gradualmente la capacidad de distinguir claramente los límites entre el bien y el mal. La súplica se dirige al guerrero celestial, pidiéndole que ayude a la humanidad a despertar del letargo espiritual, a mantener la llama inagotable de la fe y a no conformarse con la mediocridad espiritual. Se subraya que cada cristiano está llamado a un alto estado de santidad, y su vida terrenal no es simplemente una sucesión de días que pasan, sino un camino elevado hacia la eternidad. El Arcángel Miguel, como vencedor por la fuerza de la luz, es invocado para alejar de las personas la perniciosa apatía espiritual, el conformismo asfixiante y el miedo que todo lo consume al autosacrificio. Él inspira un esfuerzo incesante hacia el crecimiento espiritual, un movimiento constante hacia adelante, la realización diaria de un paso más en el camino hacia lo divino. Además, el orante se dirige al Arcángel Miguel con la petición de preservar sus relaciones con los demás. Implora que lo libre de la dureza capaz de causar heridas profundas, de la impaciencia que impone su voluntad y de la frialdad que enfría cualquier vínculo. Se le pide la sabiduría para tratar a cada persona como un hijo de Dios, con profundo respeto, sincera ternura y verdadera compasión. Si surge la tentación de despreciar o juzgar al prójimo, el orante pide que la espada celestial del Arcángel atraviese su corazón, recordándole que el verdadero derecho a juzgar pertenece solo al Altísimo. Se le pide también el valioso don de escuchar atenta y pacientemente, de expresarse con sinceridad genuina y de perdonar con verdadera magnanimidad, para no permitir que las ofensas se acumulen y no dejar que los sentimientos amargos echen raíces en el alma. En conclusión, el ser humano pide ser un instrumento dócil de la reconciliación divina, capaz de extender una mano de ayuda y comprensión allí donde otros prefieren levantar muros infranqueables de alienación. El ser humano se dirige al Arcángel Miguel con la petición de instrucción para que su corazón permanezca en la pobreza evangélica, liberado de las cadenas de los apegos mundanos y del peso de lo material. Busca una vida donde el alma esté abierta a la providencia divina y dispuesta a compartir generosamente los bienes con el prójimo.
Con frecuencia reconoce, el deseo de poseer esclaviza su espíritu, llenando su alma de inquietud y haciéndole olvidar la fugacidad de todo lo terrenal. Por eso, ora para que le conceda la gracia de usar moderadamente los objetos mundanos, para que no se conviertan en sus amos, la capacidad de agradecer lo necesario y no ceder a la sed de lo superfluo. Su tesoro, según su convicción, debe ser acumulado en los cielos, en la morada de lo eterno, donde nada está sujeto a la corrupción, donde nada desaparece irrevocablemente. La verdadera seguridad la ves solo en Dios y no en las riquezas terrenales efímeras. Y si la tentación de la codicia alguna vez lo domina, pide al arcángel Miguel que rompa esas cadenas con su espada de luz, para que su corazón permanezca puro y libre para el verdadero amor. Además, el ser humano se dirige al arcángel Miguel con la súplica de que lo acompañe en los momentos en que lo invade la soledad. Llegan horas en que se siente abandonado, incomprendido, olvidado en el ajetreo del mundo. En tales momentos pide que se le recuerde que no está solo, que el Señor está invisiblemente a su lado, que el mismo arcángel vela cerca de él y que los ángeles custodios protegen cada uno de sus pasos. Su deseo más íntimo es que esta soledad se transforme en un encuentro profundo con Dios. Aspira a convertirla en un espacio de silencio de gracia, donde sea posible escuchar la voz apacible del Espíritu. Que no se entregue al desánimo o a la autocompasión, sino que utilice estos momentos como una oportunidad para la oración sincera y la entrega total a la voluntad del Altísimo. En su soledad, espera aprender a descubrir la presencia invisible de los cielos y a encontrar una conexión más profunda con el corazón de Cristo, fuente de todo amor y consuelo. En el contexto de la invocación a Cristo, un orante eleva sus anhelos al arcángel Miguel, pidiéndole que fortalezca su fe en la vida eterna. Reflexiona sobre el hecho de que el camino terrenal, a pesar de su aparente duración y la abrumadora carga de las pruebas, es en realidad solo un breve segmento de la existencia. El orante busca instrucción para aprender a mirar más allá de las sombras cambiantes del tiempo, manteniendo siempre el foco en la gloria celestial prometida. Expresa el deseo de no ceder a la desesperación ante el sufrimiento inevitable o la propia muerte, ya que está profundamente convencido de que estas pruebas son solo escalones que conducen a la plenitud del ser y a la perfección suprema. En su súplica resuena la petición de que le recuerde que el reino de los cielos no es un sueño efímero ni una ilusión, sino una patria verdadera y eterna, donde el mismo Señor Dios enjugará toda lágrima, donde desaparecerán todo dolor y muerte, y el amor triunfará en su majestad absoluta e imperecedera. A lo largo de su peregrinaje terrenal, mientras permanece en esta tierra, el orante aspira a obtener la gracia de vivir sin apartar la vista de la eternidad, para no disolverse en la vanidad del mundo transitorio y conservar siempre la llama inagotable de la esperanza. Además, en su ferviente oración, esta persona se dirige al arcángel Miguel con la petición de interceder por todos los que sufren, ya sean enfermedades corporales o tormentos del alma. Pide al guerrero celestial que visite a estos afligidos, concediéndoles su consuelo y que les envíe una fuerza invisible para superar el dolor. Un lugar especial en la súplica ocupa la petición de recordarles el sentido profundo del sufrimiento, subrayando que de ninguna manera es inútil. Al contrario, unido a la cruz de Cristo, se transforma en una poderosa fuente de redención. El orante invoca al arcángel para que infunda en los corazones de estas personas paciencia, paz interior y una confianza inquebrantable en la providencia divina. Además,
pide que los corazones de los creyentes sean conmovidos para que nunca abandonen a quienes necesitan ayuda, sino que sepan acompañarlos no solo con palabras, sino con manifestaciones concretas de ternura, compasión y sincera solidaridad. Esta parte de la súplica concluye con un llamado a que en cada persona enferma puedan reconocer el rostro del mismo Jesús y servirle con amor y devoción incondicionales. La oración, impregnada de amor sincero, se dirige al Arcángel Miguel, con un llamado a proteger a todos los que luchan incansablemente por la justicia y la verdad. En el mundo moderno, donde el engaño a menudo se disfraza de iluminación y los intereses personales frecuentemente determinan muchas decisiones, resuena la petición de apoyo para aquellos que buscan actuar con rectitud, incluso si esto conlleva sacrificios considerables. El suplicante implora que se fortalezca el espíritu de quienes defienden la santidad de la vida, la dignidad humana inalienable, la inquebrantabilidad de la institución familiar y la libertad religiosa fundamental. Es importante que no cedan a la desesperación ante las persecuciones o la incomprensión de los que les rodean. El Arcángel Miguel es invocado para que sea su escudo inquebrantable y su espada tajante, su aliento vivificante y su fuerza inagotable. Se eleva la súplica para que la llama de la justicia nunca se apague, para que la verdad no permanezca oculta y para que la luz siga brillando intensamente incluso en la oscuridad más profunda. Además, en la oración se expresa el sincero deseo de encomendar al Arcángel Miguel el descanso personal y los sueños. En las horas nocturnas, cuando el mundo se sumerge en el silencio, resuena la petición de protección contra las sombras insidiosas del maligno que pueden intentar penetrar en la conciencia. El orante pide que su mente y su corazón permanezcan imperturbables, libres de preocupaciones y confusiones. Se presta especial atención a la pureza de los sueños y la serenidad del descanso, para que las noches transcurran bajo el amparo de la paz divina. Y así, con los primeros rayos del amanecer, el despertar debe estar marcado por la invocación a Dios, para elevarle gratitud por el nuevo día concedido y encomendarlo completamente a su sabia providencia. Concluyendo su invocación, el orante llama al Arcángel Miguel a ser para él un modelo vivo de obediencia impecable. Se subraya que el guerrero celestial nunca buscó la gloria personal, sino que con absoluta e inquebrantable fidelidad cumplió el designio divino. El suplicante desea aprender una sumisión tan profunda para no oponerse a la gracia, no permitir que su propio corazón se endurezca y siempre, como la Virgen María, pronunciar las palabras: hágase en mí según tu palabra. Este anhelo significa la disposición a seguir rápida y sin vacilaciones las indicaciones del Altísimo, sin resistirse a su voluntad, sino aceptándola con plena confianza. Incluso en momentos de incomprensión o al enfrentar dificultades, la convicción interna permanece inquebrantable. La voluntad de Dios siempre está impregnada de amor, y quien se entrega por completo en sus manos omnipotentes nunca experimentará decepción, porque en esta entrega se encuentra la verdadera paz y una esperanza inquebrantable. El alma, llena de profunda tristeza, se dirige al Arcángel Miguel con la súplica de transformar su existencia. El ser humano desea que toda su esencia, cada obra de sus manos, cada pensamiento de su mente, se conviertan en un canto incesante de gratitud al Creador. En su visión, incluso las penas deben ser una ofrenda, las alegrías una gratitud sincera, el trabajo un verdadero servicio y el descanso una manifestación de plena confianza. Aspira a que cada aliento,
cada paso, cada palabra pronunciada se fusionen en un himno eterno que resuena incesantemente en los cielos, donde las huestes de ángeles proclaman sin cesar la gloria del Señor. Al poderoso príncipe de los cielos, el arcángel Miguel, se sigue elevando una oración con fe inquebrantable. El orante reconoce que la existencia terrenal es un combate continuo y el corazón humano es un campo de batalla donde la gracia divina y la tentación insidiosa, la luz resplandeciente y la oscuridad impenetrable se enfrentan sin cesar. En medio de esta lucha implacable, el ser humano no desea confiar en sus propias fuerzas limitadas, sino que confía plenamente en la misericordia de Dios y en la constante intercesión del arcángel. Él, que una vez venció al antiguo dragón por el poder del Altísimo, es invocado ahora para que venga en ayuda y fortalezca la voluntad débil, para que el orante no caiga en la trampa del enemigo, sino que permanezca inquebrantable en la verdad y en el amor. Una petición sincera se dirige al arcángel Miguel para que lo proteja del espíritu de orgullo que se esconde en las profundidades más recónditas del corazón. El orante reconoce con amargura cuán a menudo busca reconocimiento, aplausos, aprobación de las personas, olvidando al mismo tiempo que una sola mirada de Dios es suficiente para llenar su vida de profundo significado. Pide que lo libre de la vanidad, que lo impulsa a compararse con los demás, de la arrogancia, que lo obliga a despreciar al prójimo, del orgullo, que lo aleja de la humildad. El orante aspira a aprender a vivir en el ocultamiento, sin necesidad de ser visto, consciente de que el verdadero valor no reside en los aplausos recibidos, sino en el amor con el que se realiza cada acción. Y si alguna vez el orgullo vuelve a apoderarse de él, pide que el arcángel lo atraviese con su espada, recordándole que la verdadera grandeza reside en el servicio humilde. Dirigiéndose al arcángel Miguel, el ser humano pide instrucción sobre el verdadero ser. Ora para que no se deje engañar por sus propias justificaciones, para que no oculte sus errores detrás de racionalizaciones. Implora que no cierre los ojos a la verdadera naturaleza de sus transgresiones. Se le pide la valentía de mirarse honestamente a sí mismo, de reconocer sus defectos y de pedir perdón con profunda humildad. Que nunca se acostumbre al mal, que no lo acepte como una norma comúnmente aceptada, sino que lo rechace resueltamente, incluso si esto conlleva privaciones. Pide no ceder a la indiferencia, que solo se adapta a las circunstancias, sino vivir guiado por la llama del Espíritu, que purifica y renueva. Y en los momentos en que surge la tentación de elegir el camino de la mentira, que parece más fácil, implora al arcángel Miguel que lo guíe con su luz hacia la verdad liberadora. Además, el ser humano se dirige al arcángel Miguel con la petición de acompañarlo en sus trabajos diarios. Desea que el trabajo no sea percibido como una carga insoportable, sino como una preciosa oportunidad para el servicio y la santificación espiritual. Para él es importante aprender a presentar cada uno de sus esfuerzos como un sacrificio grato al Altísimo. Aspira a trabajar no solo por el beneficio material, sino también movido por un amor sincero, buscando no una ganancia personal y egoísta, sino el bienestar de los demás. Que sus manos sirvan como instrumento de creación y no de destrucción, y que su mente genere ideas que contribuyan al desarrollo y al progreso, y no artimañas insidiosas para la manipulación. Y en aquellos momentos en que el agotamiento físico o mental se apodera de él, pide que se le recuerde que incluso el descanso es una parte integral del plan divino, siempre y cuando se viva con un sentimiento de gratitud, y no
en la ociosidad y la pereza. El ser humano se dirige al Arcángel Miguel implorando protección contra la desesperación que todo lo consume y que es capaz de paralizar el alma misma. Con frecuencia, llegan momentos en que el mundo circundante parece sumergido en la oscuridad, cuando los planes cuidadosamente elaborados se derrumban y todos los caminos posibles para resolver los problemas resultan estar completamente cerrados. En tales momentos críticos, ora por la venida de la hueste celestial con su luz resplandeciente para recordarle la verdad inquebrantable. El Señor nunca abandona a sus hijos. Él siempre abre nuevos horizontes y traza caminos inexplorados. Incluso de las derrotas más amargas, por su misericordia, puede brotar una gracia inesperada, transformando la aflicción en un don. Pide no ceder a la tristeza opresiva que es capaz de consumir, sino elevar siempre su mirada a la cruz de Cristo. Es allí, según su profunda convicción, donde todo dolor adquiere un sentido superior y cualquier herida se transforma en una fuente inagotable de vida. Anhela que su esperanza permanezca inquebrantable, cimentada no en las ilusiones efímeras de este mundo, sino en la promesa eterna e inquebrantable de Dios. El ser humano también ruega al Arcángel Miguel que proteja sus sentidos de todo lo que pueda profanarlos. Pide que sus ojos no cedan a las tentaciones de lo impuro y vano, sino que aprendan a contemplar la verdadera y profunda belleza que emana exclusivamente de Dios. Desea que sus oídos no se acostumbren a escuchar la mentira y la murmuración, sino que estén siempre abiertos a la palabra de vida, que trae verdad y consuelo. Aspira a que sus labios nunca se conviertan en instrumento de ofensa y blasfemia, sino que, por el contrario, siempre pronuncien solo bendiciones. Pide que sus manos no se profanen con la injusticia y las acciones inicuas, sino que estén siempre dispuestas a extender ayuda a los necesitados. Y finalmente, que sus pies no pisen los caminos del mal y la destrucción, sino que busquen incansablemente los senderos de la paz y la construcción. El ser humano implora al Arcángel que purifique todos sus sentidos, para que todo su cuerpo se convierta en un digno templo del Espíritu Santo y una ofrenda agradable al Señor. En su sincera súplica al Señor, el creyente pide al Arcángel Miguel que lo ilumine, concediéndole la sabiduría para vivir de manera consciente y prudente. Él implora al guerrero celestial que lo guíe por el camino del verdadero discernimiento en este mundo, preñado de múltiples llamados y factores de distracción, cuando innumerables voces compiten por la atención del ser humano. Es de suma importancia dominar el arte de determinar sin error dónde resuena la auténtica voz de Dios y dónde se esconden engaños hábilmente disfrazados e introductorios a la confusión. El creyente pide el don de escuchar en un estado de profunda paz interior y silencio, para reconocer con precisión las sutiles mociones del Espíritu Santo. Esto le permitirá evitar confiar en las tentaciones, que como espejismos solo pretenden ser verdaderos bienes, pero en realidad conducen a la caída. En sus anhelos, el creyente expresa la esperanza de nunca confundir la verdadera libertad con el libertinaje imprudente, la alegría verdadera y profunda con la diversión superficial y fugaz, y la paz de la gracia con la fría distancia o la indiferencia. Finalmente, ora para que se le conceda una clara visión del camino hacia la santidad y una inquebrantable determinación para seguirlo, incluso si esto requiere sacrificios y renuncias significativas a los apegos mundanos. Además, en su invocación, el creyente se dirige al Arcángel Miguel pidiéndole intercesión por las familias.
implora al guerrero celestial que tome bajo su protección a cada familia, protegiéndola de las fuerzas destructivas de la división, de los amargos frutos de la traición y de la ausencia perniciosa de un diálogo sincero y abierto, que es la piedra angular de cualquier relación sana. Que el Arcángel Miguel inspire los corazones de los padres a manifestar un amor ilimitado, generoso e inquebrantablemente fiel a sus hijos. Que en los niños se arraigue un profundo respeto y una sincera gratitud hacia los mayores. Que entre hermanos y hermanas reinen el espíritu de solidaridad y una paciencia inagotable, fortaleciendo sus lazos con vínculos inquebrantables. La oración del creyente se extiende también para que cada hogar se transforme en una verdadera escuela de oración, donde las almas se eleven a Dios, en una tierna cuna de amor incondicional y en un refugio seguro de paz, libre de las tormentas mundanas. Pide que de los hogares familiares sea expulsado todo espíritu pernicioso de violencia, egoísmo corrosivo y fría indiferencia, que tan a menudo destruyen la armonía. Que las uniones conyugales, selladas con la bendición divina, se fortalezcan en una fidelidad y comprensión inquebrantables. Que los hijos crezcan en virtud, convirtiéndose en pilar de la sociedad, y que los abuelos, como guardianes de tradiciones centenarias, transmitan generosamente su sabiduría vital a las generaciones posteriores, enriqueciendo su herencia espiritual. Concluyendo su súplica, el creyente recuerda el gran papel del Arcángel Miguel, quien durante siglos ha guardado al pueblo de Dios, y le pide que continúe esta misión, protegiendo también nuestros hogares. Que cada hogar se convierta en un pequeño pero sagrado templo, donde invisible pero perceptiblemente resida la bendita presencia divina, santificándolo y llenándolo de luz. Arcángel Miguel, como guardián incansable e intercesor, es invocado para que interceda por quienes dirigen las naciones, por todas las personas responsables investidas de autoridad sobre los pueblos. Debe inspirar sus corazones a seguir inquebrantablemente los principios de justicia, a manifestar una verdadera rectitud y una profunda compasión por aquellos confiados a su cuidado. Su protección invisible está llamada a salvaguardarlos de la influencia corruptora de la corrupción, de la ambición desmedida y destructiva, así como de la telaraña de la mentira, capaz de arruinar naciones enteras. Que su gobierno no sea un fin en sí mismo, ni la búsqueda de beneficios personales, sino un deseo sincero de lograr el bien común para todos los ciudadanos. Que trabajen incansablemente por la paz, protegiendo la dignidad sagrada de cada persona y extendiendo su cuidado a los estratos más vulnerables de la sociedad. Y si de repente alguno de ellos se desvía del camino justo, inclinándose hacia la injusticia y el abuso de poder, que el Arcángel Miguel toque su corazón, concediendo la perspicacia y moviéndolos a un arrepentimiento sincero y al regreso a la verdad. Que los pueblos de la tierra, guiados por la providencia superior, encuentren caminos de hermandad y diálogo abierto, para que ninguna sangre inocente sea derramada de nuevo en el altar de las ambiciones de unos pocos. Dirigiéndose al Arcángel Miguel, el creyente pide que le conceda la gracia de vivir cada santo sacramento con la más profunda fe y plena conciencia de su sentido divino. Que el bautismo, recibido por el ser humano, no quede solo como un recuerdo lejano de un evento pasado, sino que se convierta para él en una fuente inagotable de vida nueva continua, renovando su existencia día tras día. Que el sacramento de la confesión, que abre el camino a la reconciliación, sea percibido como una medicina eficaz, capaz de sanar las heridas del alma y renovar, purificar
el mundo interior del ser humano, que la Eucaristía, que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, sirva como verdadero alimento espiritual, que otorga fuerza y fortalece el corazón del creyente en su peregrinaje terrenal. Que la confirmación sea un impulso constante y poderoso del Espíritu, que guía la vida del ser humano y lo llena de energía divina. Que la unión sagrada del matrimonio, celebrada entre hombre y mujer, sea siempre un reflejo vivo de ese amor fiel e incondicional que Cristo manifestó al mundo. Que la recepción del orden sagrado y la consagración a Dios en la vida monástica se conviertan en un testimonio brillante y convincente de la abnegación total y la devoción ilimitada a los ideales superiores. Que finalmente la unción de los enfermos traiga a los que sufren no solo consuelo en las enfermedades, sino también una profunda esperanza en la misericordia de Dios y la curación. Así, cada uno de estos actos sagrados debe convertirse para el ser humano no solo en un ritual habitual, sino en un encuentro auténtico y vivo con la gracia del Altísimo, transformándolo desde dentro. Dirigiéndose al Arcángel Miguel, el ser humano pide que lo guíe por el camino del testimonio de la esperanza en medio de un mundo herido por las aflicciones. Ruega para que su fe no permanezca encerrada en las paredes del templo, sino que se haga tangible y visible en las calles de las ciudades, en el ambiente de trabajo cotidiano, en los pasillos de las escuelas, en cada rincón de la existencia donde se desarrolla su vida. Que sus gestos y acciones hablen elocuentemente de Cristo, incluso en los momentos en que sus labios guardan silencio. Que su estilo de vida provoque preguntas en los demás y que estas preguntas inquisitivas encuentren sus respuestas en el amor ilimitado de Dios. Ora para no avergonzarse del Evangelio, sino para proclamar su verdad con alegría en el corazón, con paciencia inagotable y profunda misericordia. Arcángel Miguel pide su protección en la hora de la culminación del camino terrenal. El ser humano es consciente de la inevitabilidad de ese día en que sus fuerzas se agoten y sus ojos se cierren a la percepción de este mundo. En ese momento trascendental, ruega al Arcángel que venga a su encuentro. Pide que lo proteja del último y más encarnizado ataque del enemigo, que ilumine su alma con la luz bendita de Cristo y lo conduzca suavemente al encuentro con el Padre Celestial, que pueda entregar su espíritu con una sensación de profunda paz, inquebrantable certeza y luminosa esperanza. Que en sus labios resuene en esa hora el nombre sagrado de Jesús y en su corazón arda el deseo inextinguible de la unión eterna con Él. Y cuando sus ojos terrenales se cierren para siempre, que se abran en la deslumbrante eternidad, donde el Arcángel y todas las innumerables huestes celestiales elevan incesantemente alabanza y gloria a Dios. Dirigiéndose al Arcángel Miguel, príncipe invencible de la hueste celestial, el orante ha llegado a la parte final de su oración, lleno de profunda gratitud y confianza inquebrantable. A lo largo de todo su camino de vida, ha sentido la protección invisible del Arcángel, su constante acompañamiento y su luz iluminadora. Y ahora busca concluir esta sincera invocación con un acto de entrega total a la voluntad de Dios, realizado a través de la poderosa intercesión del Arcángel Miguel. Pues entró el mismo Arcángel, que demuestra inquebrantable fidelidad al Altísimo, es invocado para que enseñe al orante a mantener la lealtad tanto en los asuntos pequeños como en los grandes, tanto en lo manifiesto como en lo secreto, tanto en los momentos de júbilo como en los duros instantes de prueba. Que esta súplica sea aceptada como una ofrenda sincera y elevada al trono de la gloria divina,
para que el Señor le conceda el don de la constancia hasta el final de su camino terrenal. El orante se dirige al arcángel Miguel con la petición de acompañamiento constante en la incesante batalla espiritual que se desarrolla cada día. Implora al guerrero celestial que no permita que se acostumbre al pecado pernicioso, que no le permita conformarse con la mediocridad espiritual y que no le deje caer en una peligrosa tibieza. Que el arcángel Miguel siempre le recuerde que el enemigo invisible, como león rugiente, acecha sin cesar, buscando devorar almas, pero que al mismo tiempo recuerde firmemente que la victoria final ya está predeterminada y asegurada en Cristo. El orante pide que le conceda una vigilancia incansable para no perderla, una firmeza inquebrantable para nunca apartarse del camino recto, un valor intrépido para resistir el mal y una profunda humildad que le permita reconocer que toda su verdadera fuerza proviene exclusivamente del Señor. Que cada tentación que surja en su camino se transforme en una valiosa oportunidad para crecer en fidelidad. Que cada caída no sea motivo de desesperación, sino una razón para levantarse de nuevo con aún mayor confianza en la misericordia ilimitada de Dios. Y que cada prueba sirva no como un obstáculo, sino como un escalón que conduce a las cumbres de la santidad. Dirigiéndose al arcángel Miguel, el ser humano pide que lo fortalezca en un amor auténtico e inquebrantable. Desea que este sentimiento no sea una mera efusión superficial de palabras vacías, ni un cálculo egoísta, y mucho menos un sentimiento que se desvanezca y se apague ante las primeras pruebas y dificultades. Aspira a amar como Cristo ama a cada uno, con paciencia ilimitada, con perdón total, con verdadera abnegación y con entrega completa. Que rodee a su familia con ternura y cuidado, trate a sus amigos con sinceridad y lealtad, otorgue profunda compasión a los desfavorecidos y necesitados e incluso a sus enemigos les muestre misericordia. Que este amor se convierta en el signo distintivo de su existencia, el sello indeleble de toda su vida y el testimonio más convincente de su fe. Y en aquellos momentos en que las fuerzas para amar se agoten, pide intercesión para que la presencia del arcángel le recuerde que este gran sentimiento es capaz de superar cualquier obstáculo y transformar cualquier realidad. También el ser humano ruega al arcángel Miguel que ilumine su fe con la luz divina, para que no sea solo una observancia formal de costumbres ancestrales, sino un contacto auténtico y profundo con la presencia divina. Desea que su fe no sea un estallido efímero de emociones pasajeras, sino una determinación inquebrantable de seguir al Señor en todos los asuntos y pensamientos cotidianos. Que la viva no como una carga pesada o una obligación, sino como una alegría resplandeciente, como una luz guía que llena de significado cada momento del ser. Pide que lo proteja de la fría indiferencia, capaz de aniquilar las convicciones espirituales más profundas, de las dudas ociosas que no buscan el verdadero conocimiento y de la superficialidad vacía que reduce la fe a un hábito común sin contenido vivo. Concédele la gracia de una profunda comprensión de la palabra de Dios, de una participación regular y significativa en la Eucaristía y de una vida en estado de reconciliación, obtenida a través de la penitencia sincera y el perdón. Que su fe se convierta en un faro de esperanza para los que le rodean, una semilla de concordia y pacificación en su comunidad, así como un apoyo inquebrantable en días de pruebas y adversidades. Habiendo comenzado con una súplica penetrante,
El texto se dirige al arcángel Miguel con la petición de instruir al ser humano en el valiente llevar de su cruz de vida. Se señala que cada destino humano está inevitablemente marcado por su propia carga, ya sean enfermedades agotadoras, problemas irresolubles, dificultades insuperables o pérdidas amargas. El suplicante expresa el deseo de no huir de esta carga ni ceder a la amargura de las quejas. Necesita una profunda conciencia de que la cruz personal, unida a la gran cruz de Cristo, se transforma en un verdadero camino hacia la salvación. En esta perspectiva, el dolor deja de ser solo sufrimiento, abriendo en sí mismo el misterio del amor, y la debilidad humana se convierte no en un obstáculo, sino en una manifestación del poder omnipotente de Dios. Por lo tanto, se pide la gracia que permite aceptar la cruz con serenidad de espíritu, llevarla con paciencia inquebrantable y ofrecerla como un sacrificio voluntario. El deseo es que esta carga no sumerja al ser humano en la desesperación, sino que, por el contrario, eleve su espíritu, no endurezca su corazón, sino que lo purifique, no lo aleje de los demás, sino que lo acerque a quienes también comparten la suerte del sufrimiento. Además, el texto contiene una nueva súplica al arcángel Miguel, invocándolo a la protección contra los espíritus perniciosos de odio y división que, como una fuerza destructiva, causan un daño tan grave tanto a la sociedad en general como a la Iglesia de Cristo. El arcángel, venerado como protector de la unidad, es invocado para proteger a los fieles en una comunión inquebrantable de amor. Se expresa la esperanza de que el rebaño no se deje dividir por las fuerzas destructivas de la envidia, el orgullo o las ideologías dogmáticas, sino que mantenga su integridad y unidad en Cristo. El autor del texto pide que se inspire a los cristianos a desarrollar la capacidad de un diálogo respetuoso, a un perdón generoso de las ofensas y a la construcción conjunta de un mundo que sea más fraterno y justo, que los fieles se conviertan en verdaderos testigos de la unidad en medio de la diversidad de los destinos humanos, faros brillantes de reconciliación en medio de los conflictos que asolan y constructores incansables de paz en medio de la ola de violencia que inunda el mundo. Al arcángel Miguel se eleva una ferviente súplica de intercesión por quienes proclaman valientemente el Evangelio en los rincones más remotos de la tierra. Esta oración se dirige a los misioneros que, dejando atrás su vida habitual y todos los apegos terrenales, se embarcan en el camino para llevar la luz vivificante de Cristo a quienes aún no han conocido su verdad salvadora. En las horas de pruebas y adversidades, cuando el espíritu es sometido a duras pruebas, se les implora un apoyo inquebrantable. En los periodos de persecución, cuando la fe puede flaquear bajo la presión de las circunstancias externas, se ora para que su esperanza permanezca inquebrantable. En los momentos de profunda soledad, tan frecuentes en el servicio en tierras extrañas, se pide una presencia invisible pero perceptible. Ante las amenazas y peligros directos que acechan a cada paso, se implora una protección segura. Una ferviente súplica se eleva para que cada una de sus palabras, pronunciadas con fe y convicción, se convierta en una llama capaz de encender los corazones de los oyentes, despertando en ellos una chispa de fe, para que cada uno de sus gestos, cada acción desinteresada, se transforme en semillas preciosas que, sembradas en el suelo de las almas humanas, inevitablemente germinen y florezcan con una abundante cosecha de amor y misericordia. Y para que su propia vida terrenal
con todas sus pruebas y alegrías, sirva como un testimonio innegable y vivo de la veracidad y el poder transformador de la buena nueva. Que nunca falten las vocaciones dispuestas a dedicarse por completo a la misión, confiando firmemente en que nada se perderá cuando todo se entrega por completo a Dios. Se dirigen al Arcángel Miguel con profunda fe, encomendando a su patrocinio a todos los que sufren de las formas modernas de esclavitud. Se trata de aquellos que se encuentran cautivos de adicciones, pasiones, así como de quienes están encadenados por cadenas invisibles e internas. Se ora por su liberación mediante el poderoso poder de la espada del Arcángel, capaz de romper cualquier lazo que mantenga a las almas en cautiverio. Se pide que se les abra un amplio camino hacia la verdadera libertad, para que puedan comprender que en Cristo se encuentra la redención completa, que en su gracia se esconde una fuerza ilimitada y en su amor la oportunidad de comenzar una vida completamente nueva. También se pide que se inspire en los corazones de quienes los rodean una profunda compasión por estos sufrientes, que se les conceda la paciencia necesaria para acompañarlos con sensibilidad en el camino hacia la sanación, y una fe inquebrantable para nunca perder la esperanza en su plena recuperación. Que ninguna persona permanezca para siempre encadenada a la esclavitud, porque el poder de Dios supera inconmensurablemente cualquier cadena que ate el espíritu humano. El ser humano se dirige al Arcángel Miguel con una profunda súplica, pidiéndole su acompañamiento constante en la toma de decisiones. Reconoce que cada día se enfrenta a la necesidad de elegir caminos, tanto significativos como insignificantes, y de estas decisiones, según su convicción, se determina el curso futuro de su existencia. Ruega por ayuda para tomar decisiones no dictadas por el egoísmo personal, sino en estricta conformidad con la voluntad de Dios. Que la fuerza motriz de sus acciones no sea un miedo pusilánime o un beneficio interesado, sino un amor puro y desinteresado. Pide que no lo paralice la duda y la indecisión, sino que dé pasos, confiando inquebrantablemente en la providencia divina. Aspira a aprender a revestir cada una de sus decisiones con una oración sincera, a razonar con serenidad de espíritu, a pedir consejo cuando sea necesario y a actuar con resolución y valentía cuando llegue el momento oportuno. Y si alguna vez comete un error, que el Arcángel Miguel lo haga humilde, capaz de reconocer su error, corregirlo y extraer una valiosa lección. También pide al Arcángel Miguel que lo proteja en la hora decisiva de su muerte. El ser humano sabe que este momento llegará inevitablemente, como llega a todo mortal, y no desea enfrentarlo en la soledad opresiva o en los brazos de un miedo gélido. Implora al Arcángel que venga a él en ese momento trascendental, que lo aleje de las insidiosas artimañas del enemigo invisible, que ilumine su alma con la luz imperecedera de Cristo y lo dirija con ternura y suavidad al encuentro con el Padre Celestial, que pueda entregar su vida mortal con profunda paz, inquebrantable certeza y luminosa esperanza, que en sus labios resuene incesantemente el nombre de Jesús y en su corazón arda el deseo inextinguible de unirse a Él para siempre. Y cuando sus ojos terrenales se cierren para siempre, que se abran en la eternidad resplandeciente e imperecedera, donde el Arcángel Miguel y toda la innumerable hueste celestial elevan incesantemente alabanza y gloria a Dios. Para finalizar, se dirige al Arcángel Miguel con la petición de aceptar este acto final de entrega total.
le confía por completo su vida, su presente y su futuro, sus alegrías luminosas y sus amargas penas, sus batallas terrenales y sus victorias obtenidas, sus caídas inevitables y sus valientes levantamientos. Que el Arcángel Miguel acepte todo esto y lo presente ante el Dios Altísimo como una oración humilde y pura, y que un día, al final de su peregrinaje terrenal, pueda unirse al majestuoso coro de santos y ángeles y cantar eternamente con el Arcángel Miguel: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén.